Yo les invito a que tengamos nuevamente una palabra de oración. Padre Celestial, amado, te doy las gracias por este momento tan importante y sublime para nuestra edificación y fe, Señor. Te rogamos, Señor amado, que estés dirigiendo este pensamiento, tus pensamientos, Señor, al corazón de los que estamos escuchando hoy, Señor, tu palabra. Y ayúdanos a entender tus principios santos y tus principios perfectos, Señor, en cuanto a la organización que debemos tener como iglesia, Señor, como un cuerpo viviente que te representa y a la vez da testimonio de tu salvación en el reino, Señor, que debe ser instaurado, debe ser proclamado en el corazón de todos los que van a creer, Señor. Aquí estamos un grupo de los que creemos, Señor, y te doy las gracias, Padre Celestial, por la palabra que hoy recibiremos respecto a estos importantes temas. Te pido, Señor, que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones, Señor, que podamos verdaderamente, ella pueda verdaderamente en nosotros estar anclada, Señor, como un origen, como una forma de vida, Señor, y de crecimiento para nosotros como hijos tuyos. Te pido tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, hermanitos. Vamos a Juan capítulo 10. Hoy vamos a continuar con el siguiente bloque. Pues seguimos los mismos bloques, pero son 2 jueves de estudio de Marcos 6 que están relacionados con 2 jueves del estudio de hoy. Hoy y el próximo, hasta que el Señor lo permita, estamos hablando sobre temas de la iglesia local. Y el segundo bloque que estamos viendo es la congregación de Dios y sus pastores. Y el subtema que vamos a ver hoy es pastores o ancianos conforme al corazón de Dios. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar en el tiempo. Pero lo importante, hermanos, todo esto también está relacionado con la manera teórico-práctica, llamémoslo así, en que los caballeros que nos estamos reuniendo los sábados a las 6, que empezaremos a reunirnos después del 1 de enero, el otro año obviamente, estamos aprendiendo en este aspecto también lo que dice Marcos de salir de 2 en 2 y lo que dice la escritura aquí en este tema que vamos a ver sobre lo necesario, lo importante, lo indispensable. Y eso es parte en la escritura de que la iglesia de Dios tenga hombres al frente de ellos para guiarlos. Bueno, vamos a ver, y lo que estuvimos viendo hace 2 jueves atrás sobre las marcas de los pastores. Eso lo estamos viendo a través del Evangelio según San Juan en el verso 1 y 2 hasta el 3, vamos ahí, ¿no? Estamos viendo algunas marcas de los verdaderos pastores de Dios. Pero vamos en la marca número 5, la característica número 5 que hablamos el jueves hace 15 días, que está en Juan capítulo 10, versículo 4. Versículo 3 y 4. A esta abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Recordemos que el verdadero pastor, y estamos aquí hablando de una figura humana, pero que está guiada o copia o sigue o imita la vida o el ejemplo del verdadero pastor, ¿no? Recuerden que Jesús mismo dice en Juan capítulo 10 versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará, saldrá y hallará pastos. Y más adelante en el verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, en realidad este tema, hermanos míos, está fundamentado en la Escritura. Obviamente está fundamentado en la palabra del Señor. Entonces vamos a punto 5, que está basado en Juan capítulo 10, versos 3 y 4, es conduce el rebaño. Entonces el verdadero pastor o anciano o sobrevedor o obispo, como dice la escritura, lleva las ovejas, las conduce, las guía, ¿verdad? Y vimos un tema, vimos un verso que está basado en Juan, en el Evangelio de Juan, en la carta de Juan, la tercera carta de Juan, que el buen anciano, el buen pastor no se enseñorea de lo que administra, porque entiende que es del Señor. Recordemos, hermanos, que aquí todos los miembros de la congregación como un cuerpo, ese es el bloque que vendrá después, somos, valga la redundancia, perdónenme ahí, un cuerpo que debe funcionar coherentemente. Ninguno de ustedes, ni el que está, digamos, de forma más visible como los ancianos, o en la forma más humilde como otros siervos que están aquí presentes, es menos importante. Todos igual, como buenos administradores de la gracia de Dios, dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Entonces el buen pastor, el buen anciano pastor, no se enseñorea. Y vimos ese ejemplo
de Juan, que le escribió a un malo o a la iglesia, se sospecha o se piensa que era la iglesia en Éfeso, porque Juan fue anciano en la iglesia en Éfeso. Y en tercera de Juan él hace una advertencia sobre un hombre llamado Diótrefes, ¿no? Entonces, un verdadero guía, un verdadero líder que no se enseñorea, no aplica en este caso los extremos. Hay líderes que se llevan al extremo del legalismo, ¿verdad? Una disciplina rigurosa basada en un legalismo mal aplicado y mal entendido de la Escritura. Hay que tener cuidado con eso. Pero tampoco se va al extremo de la libertad que puede llevar al libertinaje. O sea, permitirlo todo con tal de, pues, una libertad que puede ser consentidora y antibíblica. Hay que tener mucho cuidado con eso. No es fácil, hermano, conducir a las personas o guiarlas. Entonces, esto puede llevar, hermanos, a que haya problemas, o en realidad pues que tenerlos a todos contentos es imposible. Por eso el verdadero anciano pastor debemos estar basados únicamente en la Escritura. Entonces, en tercera de Juan hablaba de un mal líder llamado Diótrefes, y habían dos líderes más con él, ¿no? Uno llamado Gallo y otro llamado Demetrio, ¿no? Demetrio y Gallo eran los buenos líderes, mientras Diótrefes, que está en el verso 9, era el mal líder. Sin embargo, ellos conformaban un liderazgo compartido. Hay que tener en cuenta eso. Mire, lo que estamos viendo a través de Marcos capítulo 6, versículo 7, cuando el Señor envía de dos en dos, ese es un principio bíblico. Todo ministerio, todo servicio o toda actividad que se haga en la iglesia para redundar en función del crecimiento de nosotros como congregación debe ser hecho, se hace de manera acompañada, o sea, nunca solo. Entonces, eso es para evitar algunas cosas que después veremos cuando estemos hablando de Marcos capítulo 6, versículo 7. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor como rebaño necesitan que los que la lideran entiendan lo que significa eso, ¿verdad? No es fácil que el Señor levante a unos hombres o a unas personas, no por meritocracia, ¿no? Hoy día se maneja mucho ese aspecto malsano de que la meritocracia, o sea, usted llega por mérito, por lo que gane. No, Señor. En la iglesia del Señor, aquellos que el Señor ha puesto a guiar en un momento, en un tiempo determinado, lo han hecho o están ahí porque el Señor ha respaldado el trabajo que se está realizando. De igual manera, en cualquier momento ese líder puede dar paso a la siguiente generación de líderes. La pregunta, hermanos, es que si aquí en la congregación se está educando y si estamos preparando a la siguiente generación de líderes. ¿Cómo serán los líderes de la próxima generación? Cuando los pastores o ancianos de nuestra asamblea ya no estemos, ¿cómo será el pensamiento del corazón de aquellos que heredarán esta carga? Es interesante y a la vez angustioso pensar, porque de ahí depende, aunque la obra es del Señor, ¿verdad? De ahí depende, y también es como la calificación en cierta forma de cómo los hermanos o cómo la congregación está educando y está enseñando a líderes, hombres y mujeres para guiar el rebaño, ¿no? Todos en un orden establecido por la Escritura. Hoy vamos a hablar algo de la autoridad. Porque algo que se está luchando mucho hoy en día, y es una de las trampas del enemigo, es meter el no reconocimiento de la autoridad dentro de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, ayer iba por una calle de Bucaramanga, creo que en Cabecera, y había un letrero en una pared que decía "Viva la autocracia", o algo así, algo que tenía que ver con ese término autocracia. ¿Saben lo que significa la palabra autocracia? ¿Alguno entiende ese término? Está la teocracia, gobierno de Dios, está la democracia, el gobierno del pueblo, y está la autocracia, que es el gobierno de yo mismo. Entonces hay gente que está promoviendo la autocracia, por eso se levanta lo que se llama la anarquía. Los anarquistas, que es un pensamiento político, ojalá aquí no haya ningún anarquista, son los que promueven y promulgan y enseñan que haya el caos completo, que no haya autoridad para ninguna persona, de modo que cada uno puede hacer lo que bien le parece. Eso sucedió en el pueblo de Israel cuando Josué murió, cuando Josué partió, ¿verdad? Dice en Josué capítulo 1 en Jueces que el pueblo hacía lo que bien le parecía, pero por eso fue que el Señor traía jueces a la vida del pueblo para guiarlo. Bueno, en la congregación del Señor, entre nosotros, en cierta manera, usemos el término que es bíblico, hay jueces que vamos a guiar el destino espiritual de ustedes. Estamos viendo entre los caballeros también los dos ministerios, llamémoslo así, que son diferentes dentro de la iglesia, pero complementarios,
que es el pastorado de los ancianos y los diáconos. Eso estamos basados en Hechos capítulo 6. Ancianos y diáconos, dos ministerios diferentes, unos enfocados estrictamente en la administración de lo que es material, más el trabajo de los ancianos en la parte espiritual. Eso tiene que ver con Hechos 6, pero no vamos a ir ahí porque sería otro estudio diferente. Entonces, un verdadero líder, en verdad, hermanos, y valga la redundancia, no administra la grey, no guía la grey por medio de amenazas o de enseñorearse o de menospreciar, de manipular, de evitar, de competir, de controlar o de ser servil. Eso quiere decir que tratar de tenerlos a todos contentos es imposible. Por eso hay que ir directamente a la Escritura. Y habíamos terminado con este texto de 3 de Juan 1, 9 al 11. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que ustedes escuchen. Y ahí fue donde nos quedamos hace 15 días. Le escribí a la iglesia, posiblemente como dije anteriormente, era la iglesia en Éfeso, de la cual Juan fue un anciano. Timoteo, que vino antes, mucho antes, él instauró también ancianos. Pero la historia dice que Juan, antes de ser enviado a Patmos y él lo intentaron llevar al martirio, bueno, esa es la historia y no se sabe si es verdad o no. Él fue echado a un caldero de aceite, de agua hirviendo, aceite hirviendo, y él salió vivo de ahí por la misericordia de Dios. Dios lo protegió. Como no lo pudieron matar, lo enviaron desterrado a la isla de Patmos, que es donde el Señor le revela o le muestra lo que ha de venir, lo que vemos, lo que conocemos ahora en el libro de Apocalipsis. Pero Juan habla de un líder y le escribe a la iglesia acerca de esto. Pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. En este caso, ¿quién es nosotros? ¿Quién es nosotros? Porque está hablando en plural, está hablando Juan, obviamente con aquellos, nosotros es con uno más que estaba con él, en este caso, sirviendo o administrando o trabajando en el campo misionero, llamémoslo así. Entonces, esta es la misma idea que estamos viendo en Marcos capítulo 6, ¿no? El liderazgo o el servicio al Señor no es solitario. Nunca puede decir Dios me llamó a mí solo, siempre va a haber una pareja. Y eso tiene que ver con lo que dice en la Escritura también, que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, el uno sostendrá al otro y el uno apoyará al otro, y si estuviera caído el uno dos le resistirán. Esa es como la idea. Y aquí en Éfeso habían 3 líderes, uno llamado Gallo, verso 5, Diótrefes, verso 9, y Demetrio, verso 11. Pero Diótrefes era como el hermanito líder, inmaduro, carnal, inseguro y autócrata, ¿no? Él quería ser el que hiciera todo en ese aspecto de guía y de autoridad, y no es así. Dice, no solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Terrible, ¿no? Un líder diciendo al otro, no ayuden a esos siervos de Dios. Dice, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. ¿Ve? Él se ha tomado el atributo de sacar a las ovejas del rebaño, y eso no se hace. Hay unos conceptos en la Escritura, eso está en Mateo, está en 1 Corintios, de cómo debe ser el proceso de disciplina en la iglesia. En últimas, quien sella el proceso de disciplina en la iglesia es la misma iglesia. Por eso en 1 Corintios capítulo 5, cuando se disciplinó un hombre que estaba en una actitud horrible en la misma iglesia y la iglesia le aplaudía, Pablo dice, yo en espíritu, saquen a esa persona y entréguenlo a Satanás y para expulsión, y en realidad dice como para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. En realidad que Satanás tuviera sobre él todo y absoluto control en cierta forma. Pero la iglesia ejecuta la disciplina en última. Eso también está en Mateo capítulo 18. Bueno, entonces, hermanos, ¿cuál es la tarea del anciano pastor? Enseñar la Escritura. Y la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 6, los discípulos, los apóstoles se vieron cargados de actividad, ¿no? Había tantos hermanos a los cuales cuidar, a los cuales proteger, y se vieron sobrepasados. Y ellos dijeron, y la iglesia se estancó por eso, y ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos de hacer lo que nos toca, que es llevar la palabra y la oración para estar sirviendo mesa. Entonces vamos a buscar hombres a los cuales vamos a encargar. Y vimos entre los caballeros esos 3 términos: encargar, recomendar y encomendar. 3 palabras diferentes, pero en este caso se usa el de encargar, o sea, quitar la carga y ponerle nombres de confianza, hombres y mujeres, porque también se habla de aquellas que sirven dentro del pueblo de Dios. Bueno, todo eso con la guía de los hermanos responsables o ancianos que van a dar el visto bueno. Y en cierta manera, como dice en Hechos capítulo 6,
al imponer las manos transfieren esa autoridad a ese grupo de hermanos y hermanas. Entonces el trabajo del anciano, hermanos, es enseñar la escritura. Yo, como dije en el mensaje el domingo anterior, yo en verdad lo siento así, yo tengo más pasión por ustedes que están acá que por los de afuera. Yo considero que la labor que el Señor me entregó y lo quiero hacer bien, lo quiero hacer correctamente, no soy perfecto, pero quiero hacerlo tal como mi Señor nos enseñó, como fue el ejemplo del Señor. Y la idea es conducirlos ¿a quién? A Cristo, ¿no? Enseñarles, dice la palabra en Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos. O sea, no podemos dejar a nadie regado en el camino, ¿no? Por más que yo sea líder, no puedo decir, no, él ya está grandecito para que se defienda, mirará. No, hermanos, nosotros tenemos que estar pendientes los unos a los otros para cuidarnos, para sostenernos, ¿sí? Sostenernos o apoyarnos en verdad, ¿no? Sostenernos así o apoyarnos en muchas de nuestras necesidades y angustias y situaciones. Por eso estamos hoy reunidos también para orar. Esa es una manera de aplicar esto. Entonces, dice 2 Timoteo 2:24 al 26, hermanos, para seguir con el punto que tiene que ver con lo que está en Juan. El texto base es Juan, porque Juan habla del buen pastor, ¿no? Juan capítulo 10. Voy a volver aquí otra vez para que no se me pierda la idea y el verso. En Juan capítulo 10. Pero 2 Timoteo 2:24, 26. Cuando llegue el momento vamos a hablar de algunas de las características o digamos de las parte del carácter de un líder que se tiene que estar formando. Es un proceso y tiene que ver con lo que está en 1 Timoteo capítulo 3. Eso también lo vamos a ver. Pero aquí en 1 Timoteo 2:24, 26 dice, en la Nueva Traducción Viviente, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y ser paciente con las personas difíciles. A eso nos toca llegar en verdad, tener mucha gracia y misericordia basado en la Escritura. Dice, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Ustedes lo pueden leer en la Reina Valera, que es diferente, pero la idea es la misma, ¿no? Que el obrero, el siervo, el anciano debe en realidad ser, ¿qué? Paciente para con todo, ¿no? Debe ser muy misericordioso en esa tarea y en esa labor que el Señor ha encomendado. Dice que con mansedumbre corrija. Este domingo en la enseñanza se va a hablar sobre Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los mansos. Ustedes conocen el Sermón del Monte, ¿no? Creo que lo han leído en algún momento, ¿no? Entonces vamos en un proceso, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los mansos. Hermano y hermana, ustedes que están allá en Zoom y los que están aquí, que hay un buen número y Dios bendiga, sí tenemos esta característica en carácter, mansedumbre. Hermanos, y lo que nos ha llevado el estudio en las bienaventuranzas es entender el grado de nuestra fe. Si no ha pasado por el primero, puede menos llegar al segundo, mucho menos tener el tercero y peor avanzar al cuarto escalón en el crecimiento. Hermanos, es un examen para todos nosotros, ¿no? Si en verdad estamos siendo pobres en espíritu, llorar por el pecado que causa tanto dolor y destrucción y ser en realidad mansos como un aspecto del carácter que ya se debe estar formando. Hermanos, algunos se ponen nerviosos cuando hablamos del asunto de la autoridad, porque por naturaleza, muy allá en el fondo del corazón de muchos hermanos, y ahí nos incluimos todos, está ese sentimiento y esa semillita de rebeldía, ¿cierto? De rebeldía. Entonces, para algunos hablar de autoridad, incluso teniendo los textos bíblicos, les va a chirriar. Por eso la palabra del Señor habla mucho de los términos sujeción, obedeced, someteos, y esos son términos que están en la palabra del Señor, ¿verdad? El problema con los hermanos líderes, y ese es un problema que se está viendo, pues yo lo he visto, no porque no he ido, sino lo conozco por estudio y también por información. El problema con los ancianos no es que sean tanto, por ejemplo, como el rey Saúl. El rey Saúl fue nombrado, el pueblo dijo, queremos un rey. Y el Señor dijo, pero yo soy el que les está guiando. No, queremos un rey como los demás pueblos. El Señor dijo, bueno, listo, van a tener su rey, pero les advierte cómo va a ser el rey. Y escogieron ellos a Saúl, y el Señor dio la bendición, pero Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso Saúl miserablemente fracasó, casi inmediatamente fracasó.
porque fue un hombre levantado por un pueblo carnal y por un pueblo poco espiritual, por un pueblo que en realidad no estaba teniendo en cuenta quién era el Señor. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos tener muy en cuidado, muy atento en nuestra espiritualidad, nuestra relación como hijos de Dios, ese aspecto, ¿no? De quiénes son los que están delante de la congregación guiando al pueblo de Dios. Por eso es un trabajo es un cargo de mucha responsabilidad. No es dedocracia, ¿no? No es autocracia, es que el Señor va respaldando y esa autoridad viene de Dios. Por eso es que digo que este tema, yo era uno que chillaba contra la autoridad, lo debo confesar. Yo tuve muchos problemas en la antigua iglesia, o sea, arriba cuando estábamos reuniéndonos en San Francisco. Yo luchaba con la autoridad, tendría en ese entonces entre 18 y 30 años, hasta que el Señor me llevó y me molió realmente. Pude aprender lo que significa el respeto y el entender de dónde viene la autoridad, pero yo chirriaba con la autoridad, yo luchaba con la autoridad, no aceptaba la autoridad, porque era muy interno en mi relación con Dios ese aspecto, y yo sé que muchos de ustedes en cierta manera van a estar luchando con reconocer la autoridad. Yo era de los que me plantaba ante el líder cuando me estaban hablando y yo lo miraba así con el cejo cerrado y como que apretando las manos, así con respeto, y yo era un joven contestatario. Si entienden el término contestatario, ¿alguno entiende lo que significa? Contestón, así, que le gusta uno llevar la contraria solo por llevar la contraria, aunque muchas veces obviamente estábamos basados también en inquietudes personales que el liderazgo jamás cubrió. Entonces por eso, pues gracias a Dios, un hermano que siempre estuvo como nuestro padre espiritual para mí, que fue el hermano Ricardo, estuvo cuidándonos, discipulándonos, enseñándonos, y gracias a él y al Señor primeramente pudimos superar muchos de esos aspectos ya de esa situación. Entonces, recuerden, por ejemplo, qué fue lo que pasó. Quiso ser el rey, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo él? ¿Se acuerdan qué hizo Saúl? Se escondió, ¿se acuerdan? Se escondió también y lo buscaron. Hola hermano gato, mire, llegó el hermano gato. Y Saúl se escondió también, que el pueblo le tuvo que decir al Señor, ¿dónde está Saúl? Que no lo encontramos. Y el mismo Dios dijo, búsquelo entre el equipaje, está ya escondido entre el bagaje, de las maletas del pueblo. Y allá encontraron a Saúl. Un hombre levantado a pesar de, él no quería en realidad, por eso no fue un buen líder, porque no era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces hay una condición, hay un problema, que es que muchos tienen miedo, temor de que el liderazgo se comporte, poniendo el ejemplo de Saúl, con todo respeto en este caso, cuando más adelante atacó a David. ¿Por qué? Por celos y miedo a que David le quitara el trono, ¿verdad? Muchos líderes se enquistan en el liderazgo, valga la redundancia, por miedo a que el joven o el hombre que viene ahí, que muchas veces es mejor que lo que ellos son, les quite su lugar. Hermanos, nadie es indispensable, y en este caso, hermanos, los ancianos o los líderes, a no ser por causa de pecado, también tenemos que estar abiertos a la posibilidad y a la opción de que otros vengan a compartir y ayudar, hermanos. Para eso necesitamos hombres fieles, idóneos. No crea que usted va a liderar algo si usted no es fiel, hermanos, olvídese. Usted, hermanita, usted, hermano, si usted no es fiel a la iglesia del Señor, usted no puede ejercer ningún servicio. Es así, está en la palabra del Señor. Algunos simplemente quieren es por figurar y por estar. Por eso la iglesia necesita hombres que seamos, y aquí me incluyo para todos los varones, hombres y mujeres, siervos y siervas que estamos aquí en esta noche reunidos. Tenemos que estar muy pegaditos del Señor en ese aspecto, muy llenos del Señor, y entender realmente cuál es el propósito del Señor para nosotros, para ustedes como iglesia. Entonces, para ser totalmente obedientes al Señor, hermanos, debemos obedecer la autoridad delegada a Él. Algunos de ustedes me pueden decir en voz alta, en voz fuerte, ¿cuántas clases de autoridad menciona la Biblia? Hay 4 clases de autoridad que menciona la Biblia. Pero les digo primero, ¿qué es una autoridad delegada? Una autoridad delegada, bueno, hay 2 conceptos. La autoridad directa. Eso significa que Dios, cuando dice directa, nos dice lo que Dios nos revela a través de ¿qué? ¿Cuál es la autoridad directa de Dios? Lo que Dios nos revela a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es autoridad directa. Si Dios le dice a usted no robe, ¿usted va a robar? No, es autoridad directa. Si Dios dice no mienta, ¿usted va a mentir? No, es autoridad directa. Dios dice por su palabra no lo haga,
nosotros no debemos hacerlo. Doy ejemplos que se me vinieron a la mente, ¿verdad? Entonces Dios, lo que Dios dice a través de su palabra o a través del mismo Espíritu Santo, ¿no? Y por la conciencia que tenemos, lo que Él desea que hagamos y que esté conforme a la misma palabra de Dios. Ojo con esas revelaciones que algunos dicen tener, de que Dios me reveló. Tengamos mucho cuidado con esos conceptos. Si no está basado en la Escritura, es una revelación mentirosa. Entonces no, es que Dios me mandó a hacer esto y tengo la autoridad. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esos conceptos que se viven en otras asambleas, pero aquí no, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Y está la autoridad delegada, una directa, la que la Biblia enseña, y otra es la autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen, ¿verdad? Y ejerzan su autoridad. Dios no solamente nos guía de manera personal, ¿verdad? Sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. ¿Quiénes son? La Biblia habla de 4 clases de autoridad que solo están ahí. ¿Cuáles son? Los gobernantes, muy bien, Elena. ¿Quién más? Los padres, muy bien, Elena. ¿Quién más? Los líderes o los pastores en la iglesia. ¿Y quién más? Falta uno. Repitan. Gobernantes, muy bien. ¿Quién? Padres, muy bien. Ancianos, y falta uno más. Timoteo. ¿En cuál? El Señor. El Señor, ya dijeron acá. En el trabajo, hermanos, en Timoteo habla, los patrones, no hay más. Los patrones, sí. Ahora sí, me entendió. Muy bien, y eso está en Timoteo, no hay más, hermanos. Padres, líderes en la iglesia, gobernantes y patrones. Esos son en realidad los que ejercen la autoridad delegada, ¿verdad? Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa a quien, la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida. Y eso está en la Escritura. Ahí está el mandamiento a obedecer a quién. Obedeced a vuestros pastores, por ejemplo. Hijos, obedeced a vuestros padres. A vuestros amos, dice en Timoteo también, obedézcanle, honrenle, ¿verdad? Entonces, la palabra está clara y directa en este aspecto. Entonces, ser irrespetuoso, hermanos, o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso ¿contra quién? Contra Dios mismo. Entonces hay que tener cuidado. Obviamente, por ejemplo, nosotros estamos llamados a orar por nuestros gobernantes. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno que tenemos, en realidad es un gobierno malo, pero no estoy llamado a desobedecerlo, a generar una rebelión, a menos que el gobierno quiera obligarme a obedecer algo que la Biblia dice que no haga, y sí me rebelo, ¿verdad? Pero mientras el gobierno me dé órdenes que no vayan contra mi conciencia y lo que la Escritura claramente dice, estamos llamados a obedecer. Esos son ejemplos. Entonces, esas son las 4 clases básicas de la autoridad: la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Entonces, en la familia, por ejemplo, hermanos, ayúdenme acá con voz fuerte también, para los que están en Zoom escuchen. Lo que Dios dispuso para toda la familia es que ¿quién sea la cabeza? El padre, no, el hombre es la cabeza del hogar bajo Dios. En 1 Corintios habla de un orden. Ese orden no puede cambiarse, no debe ser cambiado. Hoy en el feminismo, falso feminismo, esa tendencia a la igualdad, que es una mentira porque la Biblia ya da igualdad a las hijas de Dios, se quiere introducir ese principio de pervertir el orden establecido por Dios, ¿verdad? De cambiar el orden. Así el que la cabeza sea un machaco y un mediocre, hermana, usted no está llamada a pasar por encima de ese machaco y ese mediocre que no ejerce autoridad o no cumple su función. Hay que tener mucho cuidado. Reténgase. Esa enseñanza, y yo compartí en la iglesia un mensaje del hermano Juan Manuel muy bíblico sobre este tema de la sujeción y que tiene que ver con este aspecto. Entonces, en la familia es que el padre sea la cabeza del hogar bajo Dios, la esposa debe estar sujeta al esposo y los hijos sujetos ¿a quién? Muy bien, ¿qué significa la palabra sujeción o sujeta? ¿Qué significa la palabra sujeción? Hay dos conceptos. ¿Cuáles son? Hay 2 conceptos que deciden de la palabra sujeción, no es uno solo. Es que el término que se ha entendido es que sujeción significa realmente, ¿cómo qué? ¿Cómo? Aceptar autoridad, lo cual es cierto. Pero en Efesios también se habla de sujetar como algo que da coherencia. Por ejemplo, yo aquí tengo una liga. Y la liga, si yo amarro algo, va a mantener coherencia o va a tener unido algo. Por ejemplo, yo
¿Para unir qué? ¿Qué puede ser un fajo de papeles, cierto? Usted va a mantener unido eso. En realidad la palabra sujeción, que está en Efesios, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, dice en Efesios capítulo 5, versículo 22. Pero la palabra sujeción también tiene que ver con mostrar unidad, mantener cohesión. Mire el trabajo de la mujer en el hogar, importantísimo, que es mantener el hogar unido, cohesionado, firme. Eso también se llama sujeción, sujetarse de su cabeza, y a través de eso el hogar es beneficiado. Por eso dicen que bueno, hoy por diversas circunstancias, ya sean económicas o bueno, materiales, muchas de las hermanas han tenido que salir a trabajar con permiso, obviamente, y de mutuo acuerdo. Por ejemplo, mi esposa trabaja de mutuo acuerdo porque en realidad fue algo que hablamos, y ella ayuda a la economía en la manera en que puede. Pero quien es directamente responsable de ese aspecto soy yo, ¿verdad? Y la mujer, ¿dónde debe estar? ¿Dónde manda el Señor que esté? En el hogar, educando a sus hijos, ¿verdad? Enseñándoles el temor a Dios. Entonces, hoy día eso se ha pervertido, pero se ha cambiado de una manera drástica. La Biblia no dice en realidad que la mujer no trabaje, ni más faltaba, porque Proverbios capítulo 31 habla de la mujer virtuosa que trabaja con sus manos y ejerce en realidad un aspecto de la economía. Elena, en voz alta, bien. Y pues hay excepciones en eso, ¿no? Porque cuando somos mujeres solas, madres solteras. Sí, obviamente, Elenita, claro. Elenita sí habla de ese asunto cuando las damitas están solas. Obviamente tienen que subsistir y estar, eso es obvio. Pero cuando hay un hombre, un varón en un hogar, por decirlo así, tiene que seguirse este orden. Dice también en Colosenses 3:20 que: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, no en lo que le guste, en lo que tal vez le sirva, o si quiero o no quiero, en todo. Y dice en Efesios capítulo 5, que hablamos también, creo que yo le mencioné, fue Colosenses capítulo 3, versículo 20. Y en Efesios capítulo 5 también habla de cómo los hijos deben estar, dice, sujetos a sus padres. Dios ha puesto la autoridad, ¿en dónde? En los padres. Hay una autoridad que el hombre en cierta manera delega. Por ejemplo, yo cuando salí a trabajar y los niños estaban pequeños, ¿quién ejercía la autoridad en casa? Obviamente mi esposa, ¿no? Pero no necesariamente como muchas veces hacemos, que bueno, cuando venga su papá él lo va a castigar. No, la madre tenía, o la esposa tiene esa autoridad delegada por el esposo mientras él está fuera laborando, de ejercer la disciplina. No esperar a que papi llegue para ejercer ese aspecto. No hemos sido perfectos, hermanos, hemos fallado, pero vamos aprendiendo en la voluntad del Señor. Entonces, ¿quién representa la autoridad de Dios en el hogar? El varón. Y en realidad, como autoridad delegada o subdelegada, la esposa. Muy bien. Efesios 6:1, yo estaba buscando el término y no lo... Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, muchas veces los jóvenes quieren cambiar esto, ¿no? Para conveniencia, ¿no? O yo obedezco a mi papá si él tiene la razón, o si usted cree que tiene la razón, lo obedece. No, hay que obedecerlo, ¿verdad? Usted obedece a su papá si no se interpone en lo que quiere hacer. No, hay que obedecerlo. Por ejemplo, hay un joven que está en consejería y me comentó muy triste, llorando, que tenía la oportunidad, el privilegio de ir a estudiar fuera y prepararse en el Señor, obviamente, y el papá no lo dejó. Yo quería ir, yo estaba ilusionado. Bueno, hijo, tiene que sujetarse a la decisión de su papá. Vamos a orar. Y a pesar de que se le ha brindado ayuda y el papá en cierta manera tiene temores, pues no, él decidió que él no va. Y eso tiene al chico muy pues triste, ¿no? Debemos orar en ese aspecto para que les dé un corazón a nuestros jóvenes dispuestos a obedecer y a entender los conceptos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la congregación, esto lo estoy dando aún más como ejemplo, en el aspecto del gran problema que tenemos con el uso de los celulares. Padres, ustedes todos debemos ser muy respetuosos y conscientes que a la iglesia del Señor y en el culto del Señor no se debe usar un celular. No se debe tener nuestros chicos pegados al celular, ya sea si tienen plan de datos o no, pero haciendo ¿qué? Los celulares deben estar apagados, en silencio. Y papito no tenga ningún temor de quitarle el celular o confiscar el celular a su hijo mientras esté en el culto, hermanos, porque lo importante es lo que él está recibiendo acá como edificación. Yo sé que algunos ya estarán mirándome feo el hermano porque está hablando de esto y ya me estarán por ahí. Lo lamento, chicos, pero eso es lo que dice la Escritura. Hijos, obedeced a vuestros padres. Pero eso también va con las damitas, ¿no?
O con todo, ¿no? Los que tenemos esa tentación, no crean, ¿no? Yo he visto damitas, Sí, porque, ¿cierto? sí, Cuente, sí, porque confiese. dicen, ay, sí, yo sí no tengo que pero he visto varias hermanas. Sí, yo he visto hermanitas también, sí, damas, que en lugar de estar atentas, no hacen sino mirando en el celular, no sé qué, o chateando por WhatsApp, no sé qué, pero no, suelta el celular y tienen que estar centrados en lo que el Señor está mostrando a través de la iglesia, hermano. Bueno, ustedes entienden el concepto y yo sé que ustedes muy obedientemente lo vamos a respetar. Entonces, un joven que desea agradar a Dios no pone excusas. Si usted quiere agradar a Dios, no tiene como excusas el ser obediente. El gobierno. Entonces, ¿cuál es el texto que usamos nosotros para el gobierno? Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, Dios estableció el gobierno humano con leyes justas, a pesar de que estamos en un mundo caído. Nuestros gobiernos son lo que esperamos. Debemos orar por nuestros gobernantes, hermanos, pero como dije anteriormente, sujetarnos. En 1 Timoteo 2 habla de las autoridades civiles, que son una provisión de Dios para limitar el mal. Hay que respetar eso, ¿no? Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, mi hijo es muy rebelde contra la autoridad y yo lucho con él por ese aspecto, ¿no? Él quiere pasarse por encima al tránsito o al polocho, al no hermano, y me ha tocado regañarlo, tiene que respetar y me he tenido que plantar firme. Por lo menos conmigo me hará caso, no sé si por fuera, pero él llevará las consecuencias el día que me toque ir a recogerlo por allá en el CESPA o algo, por irrespeto a la autoridad. Eso es un concepto de ley, ¿no? Si usted le falta la autoridad, le falta el respeto a la autoridad, usted puede ser llevado a prisión. Ustedes ven que hoy día los pobres policías no pueden ni defenderse porque entra una investigación por diferentes circunstancias y ellos prefieren mantenerse al margen. Y los chicos se aprovechan para ser irrespetuosos con la autoridad. Dice 1 Pedro 2, 13 al 16, dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bien, padres, gobierno. Ahora la iglesia. Bueno, la quería dejar del tema, voy a tocarla para parar acá también. En la iglesia, el plan de Dios, el orden de Dios es que Cristo es, ¿qué? ¿Qué es Cristo para la iglesia? Cabeza, el buen pastor, ¿verdad? ¿Qué más es Cristo para la iglesia? Cabeza, el pastor. ¿Qué más es? Rey. ¿El qué, perdón? Rey. Ah, rey, muy bien. Te voy a cambiar el plan de datos que está bajito. Entonces, cuando el plan de datos está bajito, suena reverbera la voz. Pero no, le entendimos, Silvia, mentira. Creo que fue Silvia. Muy bien, entonces, hermano, bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, ¿verdad? Y reconocidos por la iglesia. ¿Quiénes son los líderes reconocidos en la iglesia? ¿Cómo se llaman? No, ¿cómo se llaman? No, sí, gracias, pero ¿cómo se llaman? Ancianos, no hay más. Pastores es lo mismo, guiadores, obispos, es el mismo término. Ya hay otro subgrupo de hermanos encargados que también tienen una autoridad delegada por los ancianos que llaman los diáconos. Y los diáconos van a servir de manera visible en el aspecto material, por decir así. Después explicaremos eso cuando llegue. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué deben ustedes obedecer a sus líderes? ¿Por qué? Bueno, primeramente porque es una autoridad puesta por Dios, pero Hebreos 13:17 lo dice. Vamos a Hebreos 13:17. ¿Perdón? Porque ellos velan por vosotros. Bueno, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hermanos, ¿ustedes saben la responsabilidad que eso significa? Yo vivo con temor. Créame, esto no es un juego para mí. Yo estoy aquí al frente, tengo que enseñarles la palabra correcta, pero yo algún día daré cuentas por ustedes. ¿Yo qué voy a hacer? Yo quisiera salir corriendo, pero no puedo. Dice, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan como. Dice Hebreos 13:17, ¿lo hagan como? Con alegría y no quejándose. Ustedes saben que es posible que uno se queje de ustedes, sí. Yo me quejo de ustedes, pero con el Señor. Y el Señor traiga el juicio sobre este Señor, salva a este Señor. No, mentiras. Pero yo sí, Señor, yo sufro, créanme. Cada uno de ustedes, mire, los que están aquí en el tablero, no lo digo, yo sé que David es igual conmigo,
porque para eso el Señor nos puso, pero en cualquier momento no estaremos. El liderazgo que vendrá después tendrá el mismo sentir. Los que vienen preparándose, si están preparándose, tendrán el mismo sentir. O simplemente, ¿cómo será el corazón de aquellos? Por eso puse en la invitación un corazón, el pastor con un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso la autoridad no debe ser impuesta o obligada, ¿no? Sino en cambio debe ser servidos y ser ejemplo servir a la iglesia y ser ejemplo a la iglesia. 1 Pedro 5, 2 y 3, para dejar aquí, ya porque el tiempo nos ganó. Dejamos ahí para el próximo, como no estamos corriendo, sino aprendiendo, dice 1 Pedro 5, 2 y 3. Fíjense lo que dice la escritura en el contexto, ¿no? Hay que saber y entender el contexto de lo que leemos. 1 Pedro 5, 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, Pedro le está hablando a los obispos, a los pastores o los ancianos y le dicen: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. A mí el Señor no me ha llamado a cuidar a los de afuera, Dios me llama a cuidarlos a ustedes. La carga que yo tengo es por ustedes, no por los de afuera. Dios llamará a los que quiere llamar afuera y servir afuera en el campo misionero, son ellos. Pero a mí el Señor me ha puesto muy personalmente la carga por ustedes, comenzando desde mi esposa para abajo. Sí, allá me hicieron la señal, desde la esposa para abajo, para mis hijos y la congregación. Sí, Señor, no podemos excusar esa responsabilidad. Dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Por eso debemos cuidar a los fieles de Dios. A los infieles se les anima, se les exhorta. Pero yo no voy a estar detrás de las ovejas descarriadas si no quieren hacer caso. Porque si se pudiera hacer como hacía el pastor con la oveja descarriada, ¿se acuerdan? La oveja descarriada que persistía en salir y persistía. El pastor cansado iba y ¿qué le hacía? Le quebraba la pata. Y cargaba la ovejita en su espalda y se la traía al rey y allá la curaba y la sanaba. ¿Ustedes me darían el permiso? Yo cargo un palito en el taxi ahí, al que llegue yo, quebrarle una pata y traerlo a la iglesia, cuidarlo, mostrarle el amor, el cariño, un discipulado intenso mientras está en recuperación acá y todo eso. ¿Qué tal que se pudiera hacer así? No, pero no, dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué significa cuidar, hermanos? Hoy fue un día duro para mí, hermanos. El tráfico está horrible, el tránsito de congestión, hermanos. Y le digo a los clientes: tenga cuidado, no, pilas, porque voy para el centro, su maletica, guarde los bolsillos, ojo con el celular. Cuidando, ¿qué significa? Ojo encima, hermano. Y por eso yo y David tenemos que estar con el ojo encima en cada uno de ustedes. No se enoje si llegamos a exhortarle, animarle, amonestarle o reprenderle, porque toca hacerlo, hermanos. No es que si usted se pierde, yo voy a dar cuentas. Yo me alegro con las alegrías de ustedes y me entristezco con las rebeldías de ustedes o con sus tristezas. Por eso dice: apacienten, cuiden, alimenten, protejan la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. ¿Eso qué significa? No por fuerza. ¿Qué significa? No a las malas. Si usted líder, yo no le digo esto a David, pero hablo a los que de pronto, o yo como líder, si estoy haciendo a las malas obligado, más bien me retiro. No sirvo. No puedo hacer las cosas a las malas, obligado, porque me tocó. Ay, es que tocó. No, hermanos, aquí nada toca. Es el Señor el que va a cuidar a su iglesia. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Por eso el que sirve debe ser... Mire, hermanos, todo lo que se haga en la congregación, reunión de jóvenes, reunión de damas, reunión de caballeros, tiene que sumar a la edificación total del cuerpo. No hay una reunión de jóvenes aparte, no hay una reunión de damas aparte, no hay una iglesia de caballeros aparte, nada de eso. Todo tiene que sumar, toda bendición que usted reciba, toda gracia que usted reciba, toda misericordia, el cuerpo local redunda en el beneficio de todos. Por eso algo que vamos a ver el domingo también tiene que ver con eso. Acción de gracias. Por eso debemos ser, dice voluntariamente, no por ganancia deshonesta. ¿Qué significa esto? Ganancia deshonesta. Hermanos, a partir del domingo con hermano David vamos a cambiar la norma acá. Vamos a instaurar diezmos y ofrendas. Los diezmos van para nosotros, ¿no? Y las ofrendas van para la iglesia. Entonces, si ustedes nos dan diezmos, ojalá que sea grandecito y abultado, porque ahí depende de nuestro sostén. Y las ofrenditas, pues si quiere dar de. ¿Es eso correcto?
No, hermanos, eso es lo que se enseña hoy en las mentirosas iglesias. El diezmo ya no es para la iglesia, pero sí voluntariamente. Pero Timoteo habla de que la iglesia debe cuidar a los que sirven y a los que enseñan. Eso está en la Biblia. No, alguno me dice, ay, que lo enseñe el hermano porque le conviene. Pues en realidad, de cierta manera, sí sería conveniencia, pero tengo que enseñarlo porque está en la Escritura. O llamo a otro que lo enseñe. De todas maneras, la palabra de Dios no va a cambiar. La iglesia debe estar atenta a las necesidades. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario o de su trabajo. Dice, sino con ánimo pronto. Significa con ánimo pronto, ¿qué? Pilosito. Nosotros tenemos que estar pilositos. Aquí hemos tenido a veces que salir, y lo digo por ejemplo, y perdónenme, extiendo esos minutos para dejar la idea, en las madrugadas a veces atender, a cuidar, a estar atentos de hermanos que han estado en necesidad o en situaciones, orar por ellos. Créame, han habido momentos, de pronto mi esposa lo ha hecho y no me he dado cuenta, pero yo también lo he hecho cuando algunos llaman y Carlos, estoy en esta cita, oremos y oramos. Así es que toca, hermano, no hay... Vamos a orar, hermano. Mañana a las 6 no, hermanos. No, yo no lo hago así. Me ha pasado ya un poquitico de pues, y tengo que hacerlo, hermano. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Por estas razones, hermanos, ustedes aceptan la autoridad de sus ancianos. Vamos a dejar aquí, hermanito, porque nos extendimos, pero la gloria es para el Señor. En verdad, el tiempo es para Dios. Hoy tenemos un buen... gloria al Señor, siempre la gloria es para el Señor, y no lo digo pentecostalmente, lo digo porque es la verdad, no, gloria a Dios por la asistencia. Qué bueno los que están aquí hoy congregados. Uy, ya los que están allá en Zoom ya se fueron, oiga, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Solo quedó Silvia, Yolanda y María, pero no importa, los que estamos acá también, y los que están allá, no sé cómo vamos a hacer ahí para orar. Ahí le toca que una de las damas guíe la oración allá. Vamos a anotar las peticiones para la oración y tener en cuenta entonces, hermanitos, nuestras peticiones de oración para orar, valga la redundancia.